El Salvador, por sus condiciones culturales, históricamente ha producido en diferentes ámbitos de la realidad la paradoja de la protección. Así, los más vulnerables son los menos protegidos, los más vulnerables viven asediados por pandillas, los más vulnerables son los que menos educación tienen, los más vulnerables son los que menos salud de calidad reciben y los más vulnerables son los que menos seguro tienen un retiro digno en nuestra república. Si queremos vivir a la altura de este concepto, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo se reforma el sistema de pensiones para que cuando nos retiremos vivamos cómodamente? ¿Tiene esto que ver con quién administra los fondos? ¿El gobierno, la empresa privada o los trabajadores? ¿O tiene que ver con la cobertura? ¿Tiene que ver con la rentabilidad del fondo? ¿O tiene que ver con los parámetros para cotizar? Para tratar de arrojar luz sobre este tema, desde el ángulo de la empresa privada, nos acompaña esta mañana el señor René Novelino, director ejecutivo de Asafondos. Y bienvenido, don René, a República. Muchísimas gracias. Buenos días para todos. Bueno, señor Novelino, hablemos quizás en un primer momento para hacer un diagnóstico del sistema de pensiones actual. ¿Está funcionando como debe ser? Y si no lo está haciendo, ¿qué reformas hay que hacerle? Ok. Bueno, en primer término, yo quiero ser bien categórico para iniciar, señalando de que el sistema de pensiones que está funcionando en El Salvador desde 1998 no está en crisis, como a veces se señala. Lógicamente, como todo es sujeto de perfeccionamiento, tenemos retos importantes. Usted ya en la introducción mencionó algunos de los temas fundamentales, y cuando hablamos de retos en pensiones, independientemente del modelo, hay que plantearse, bueno, cuál es el objetivo que como país, como sociedad, tenemos para nuestro sistema de pensiones. Y lógicamente la pregunta inicial es, bueno, ¿hay posibilidades de que la población salvadoreña acceda a una pensión suficiente que sea sostenible en el tiempo y que cubra a la mayor parte de personas, sobre todo, como usted bien señalaba, a los más vulnerables? Ahí en esa frase que se menciona hay tres grandes retos. Garantizar de que el monto de las pensiones sea suficiente, ese es un elemento fundamental. Segundo, que ese pago suficiente se mantenga y esté garantizado de que se pueda mantener en el tiempo. Y tercero, que ese beneficio suficiente y sostenible sea pagado idealmente de forma universal, es decir, que todos los salvadoreños y salvadoreñas tengamos ese derecho a contar con esa protección. Esos son como los tres retos principales, y podemos hablar de cada uno de ellos para ver qué es lo que se necesita, dónde estamos ahorita y hacia dónde deberíamos de transitar en cada uno de esos tres grandes retos. Quizás empecemos por la gran categoría esta de la cobertura, porque tengo entendido que la población económicamente activa del país anda por 2.400.000 o 2.600.000 personas. Tengo entendido que buena parte de esta población económicamente activa está afiliadas al sistema de ahorro privado, pero no está cotizando. De hecho, lo que está cotizando es un 25%, es de 2 millones y pico aproximadamente. La pregunta es, ¿por qué no está cotizando? Y la segunda, ¿cómo logramos que cotice la mayor cantidad de personas? Bueno, la primera pregunta tiene una respuesta más sencilla que la segunda. La primera pregunta, ciertamente la población económicamente activa del país, de acuerdo a los datos, anda ahí por 2.7 millones de personas. Prácticamente la totalidad de la población económicamente activa está afiliada. Ha habido un esfuerzo bastante grande en términos de afiliación. Afiliación es porque la ley es inclusiva y permite la afiliación o la participación al sistema de pensiones de todos los trabajadores, independientemente del sector económico. Ahora bien, el que una persona cotice o no cotice no depende realmente únicamente de estar afiliado, sino que la ley plantea de que la obligación de cotizar se establece desde el momento en que una persona se encuentra empleada. Es decir, que está en un puesto de trabajo a cargo de un empleador. Y ahí es donde empiezan los temas. La DIGESTIC
reporta, la Dirección General de Estadística y Censos de nuestro país, reporta una PEA de 2.7, pero también señala que de esa PEA, de esa población económicamente activa, cerca de 960,000 trabajadores nos desempeñamos en el sector formal de la economía. El resto, que son como 2/3 partes, se desempeña en el sector informal. La cobertura de los sistemas de pensiones tradicionales, sean de reparto como el que funcionó antes en nuestro país a cargo del ISO del INPEP o de ahorro individual como el que funciona desde el 98, se basan fundamentalmente en un esquema en el que trabajadores y empleadores cotizamos. Pueden ser diferentes esquemas, pero hay una obligación compartida entre el sector laboral y trabajador. Eso, Carlos, plantea o se basa en la premisa de que hay un empleador que viene y le retiene al trabajador, complementa ese aporte, hace una planilla mensualmente y lo reporta a la institución encargada de la administración del sistema de pensiones. Esa realidad en nuestro país es únicamente para 1/3 de los trabajadores salvadoreños. 2/3 de los trabajadores salvadoreños trabajan o por cuenta propia o en empresas que no cumplen con esas formalidades. Y no tienen cobertura no solo de pensiones, sino que tampoco cotizan al régimen de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales del ISSSTE. Tampoco tienen la protección que establece el Código de Trabajo respecto a gozar de 15 días de vacaciones anuales, de recibir un aguinaldo próximamente en diciembre, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, más que un problema de cobertura en el tema de pensiones, lo que El Salvador tiene es un problema de informalidad, un problema de la calidad de su mercado laboral, que es la causa principal de por qué tenemos unas estadísticas tan bajas de cobertura en nuestros programas de seguridad social. Porque la cobertura de pensiones, usted lo mencionó, las personas que cotizamos regularmente, 25%. Y en el caso del Seguro Social anda por 28-29%. Es decir, no se trata únicamente de un tema de pensiones, sino que es un tema de seguridad social y, como bien planteaba usted en su introducción, son los más vulnerables los que tienen menos protección, porque desafortunadamente entre más precario es el empleo y las personas tienen necesidad de trabajar y aceptan las condiciones porque no existe una real alternativa de buscar un trabajo en el cual pueda tener paquete completo de prestaciones, pues precisamente personas que tienen bajos ingresos tienen que seguir trabajando bien extendida su vida, es decir, pasada la edad de jubilación, porque muchas veces no tienen otra fuente de ingresos porque durante su vida laboral activa nunca tuvieron la oportunidad o muy poco tiempo tuvieron la oportunidad de tener un empleo en el cual se cotiza. Ahora, señor Domelino, entonces, de lo que estoy entendiendo en este momento es, no importa si nosotros tuviésemos el sistema de reparto anterior del INPEP o del ISSSTE, si no tenemos a esos 2.600.000 salvadoreños cotizando en ese ISSSTE, en ese INPEP o en una AFP, difícilmente entonces tendremos una cobertura completa de gente que esté contribuyendo. Sí, yo estoy convencido de eso. Es decir, el modelo puede ayudar a crear incentivos para que las personas coticemos o no coticemos, pero en definitiva, y creo, sin temor a equivocarme, que el sistema de capitalización puede incentivar a las personas a ahorrar. Pero si una persona no tiene ni siquiera dinero suficiente hoy para cubrir sus necesidades de vida, muy difícilmente, independientemente del modelo de pensiones que sea, va a poder reservar parte de ese dinero que le serviría para cubrir sus necesidades hoy y tenerlo guardado como para tener derecho a una pensión a futuro. Me explico, o sea, se trata de un tema que para resolverlo, lo decíamos en un foro la semana pasada, la mejor política para aumentar la cobertura en nuestro país
pasaría por la creación de más fuentes de trabajo en el sector formal de la economía. En otras palabras, con crecimiento económico, generación de empleo y por supuesto con institucionalidad detrás, velando porque se cumplen los derechos laborales de los trabajadores. Ahora, ¿pero qué hacemos entonces con los que ya están informales? Porque ese crecimiento nuevo sería, digamos, tal vez teniendo en cuenta o sobre la premisa de que se dieran las condiciones adecuadas para que todos quisieran ser formales, pero con los que ya son informales, ¿tienes a fondos alguna propuesta al gobierno para tratar de llevarnos de la informalidad a la formalidad? Bueno, más allá, nosotros no podemos hacer propuestas específicas sobre cómo afrontar la informalidad, porque nuevamente ese es un tema más de estructura económica que de un tema de pensiones. Pero sí tenemos propuestas concretas en el tema de cobertura. En el tema de cobertura hay como dos grandes elementos que quisiera destacar. Uno es la problemática, Carlos, de aquellas personas que ya son adultos mayores y que no cotizaron. Y solo como una referencia para nuestros amigos que nos honran hoy en la mañana viéndonos, solo 1 de cada 6 adultos mayores en El Salvador gozan de pensión. 5 de cada 6 no cotizaron como para tener derecho a pensión. Y ahí lo que quiero también poner en relevancia es lo que usted me preguntaba, independientemente del modelo. Bueno, estas personas que hoy son adultos mayores debieron haber cotizado en el régimen del ISS o del INPEP en su momento. Es decir, El Salvador tiene un problema de cobertura estructural, no de un tiempo para acá, sino que ha sido estructural. Ese es un primer gran reto. ¿Qué hacemos con una población adulta mayor que hoy ya necesita pensión? Y también tenemos el reto de que tenemos esos 2/3 de trabajadores que están en edad de trabajar y que por sus condiciones laborales en la mayoría de los casos tampoco están cotizando. ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, en el caso de los adultos mayores que ya no están en edad de trabajar, la forma única de atender esas necesidades es a través de la creación de programas de pensiones asistenciales como las que se creó en la administración del presidente Funes, con una característica fundamental desde nuestra perspectiva, que tenga una fuente de financiamiento sostenible. ¿A qué me refiero con eso? Que entendemos que hoy por hoy el programa, que está en sus fases realmente iniciales, porque entendemos que cubre a cerca de 28,000 personas, y el universo potencial de beneficiarios serían 500,000 de salvadoreños. Y hay un gran camino que recorrer para cubrir de forma universal a todos los adultos mayores que no tienen pensión, pero eso necesita dinero y una fuente de financiamiento estable en el tiempo, porque hasta ahora entendemos se ha venido financiando con cooperación externa o préstamos, y ninguna de esas dos fuentes de financiamiento es una fuente sostenible o garantizada de que usted pueda respaldar un programa de pensiones con esa clase de recursos. Y en segundo término, para con las personas que estamos en edad de trabajar y que no cotizan, nuestra propuesta es ir, como es una problemática bastante compleja, ir agarrando grupos por grupos de los que tienen más probabilidad de empezar a cotizar a los que tienen menos probabilidad. Y en el término informalidad, y quizás eso es importante, la informalidad uno generalmente la asocia a pobreza o a niveles de subsistencia, y en efecto mucha gente que se desempeña en el sector informal vive a nivel de subsistencia. Pero en la informalidad también hay una serie de sectores que tienen ingresos bastante significativos, que evidentemente tienen la capacidad para cotizar, o deberían de crearse desde el Estado incentivos, no solo para que coticen a la seguridad social, sino que también contribuyan con impuestos, es decir, que entren a la formalidad, pero que se pongan incentivos y no solamente se pretenda que la gente por sí misma vaya a tomar una decisión, porque obviamente entrar a la formalidad tiene sus costos, pero hay que ofrecerle también algunos beneficios, por ejemplo, acceso al crédito, facilidad para hacer los trámites, hacer menos burocrático la inscripción de una empresa,
hacer más fácil también el cumplimiento de las obligaciones laborales, etcétera. Nosotros creemos que hay espacio para tomar acciones que en el corto plazo pudieran aumentar la cobertura. Primero, con las personas que estamos trabajando en la formalidad, hay un número importante de trabajadores del sector formal, según la PEA que reporta la Digestic, que no se encuentra cotizando en este momento y que nos da alguna evidencia de que hay un grado de evasión o de elusión incluso en el sector formal. Es decir, podríamos subir de 900,000, por ejemplo, ahorita a 1.100.000. A ver, ahorita en pensiones cotizan de forma regular 680,000 personas y la PEA formal son 960,000. Ahí hay casi 200,000 personas del sector formal que podría tomarse acciones, y nosotros el planteamiento es: primero vamos con ese grupo. 200,000 personas no es un grupo pequeño sobre 600,000. Hay que asegurarse que coticen para que eso es lo primero. Segundo, trabajadores independientes, trabajadores por cuenta propia que tienen capacidad de ahorro, profesionales liberales, médicos, abogados. Yo trabajé mucho tiempo en área administrativa, pero en área médica, y conozco a muchos profesionales. El caso de los médicos que trabajan unas horas en el Seguro Social, unas horas para el Ministerio de Salud, pero el grueso de sus ingresos es por su clínica. Cuando llegan a la edad de jubilar, tienen una pensión como una fracción de lo que devengaban en el Seguro Social o en el Ministerio de Salud, pero el ingreso por su clínica, que era de lejos el que les proporcionaba su nivel principal de ingreso y bienestar, lo pierden cuando ya no están en capacidad de trabajar. A ese tipo de personas, lógicamente, les convendría, aunque son trabajadores independientes y no están obligados a cotizar, les convendría no solo cotizar por lo que es su salario nominal en este tipo de entidades, y estoy poniendo esto como ejemplo, por supuesto, y cada quien puede tomar sus decisiones, pero también valdría la pena que evalúen cotizar sobre sus ingresos reales a fin de contar con un ingreso sustituto cuando ya no puedan trabajar, para mantener su nivel más adecuado de vida. Ok. Me está pidiendo la pausa, pero recapitulando, básicamente la cobertura es básica, independientemente si este es un sistema de reparto público o si es un sistema privado. Tenemos que tener una buena cantidad de gente cotizando. Cuando regresemos hablamos entonces de qué es lo que vamos a hacer con aquellos que nunca van a poder cotizar. Ya volvemos. Un sector de la población en este país que, porque son personas de la tercera edad, digamos, no tuvieron la oportunidad de cotizar y no tuvieron la oportunidad de cotizar, no van a tener una pensión. Otros que de repente han cotizado muy poco y tampoco van a tener una pensión suficiente. Esto se suma a las otras tres grandes categorías de pensionados, los del sistema del ahorro privado, los llamados optados, los que básicamente eran del sistema viejito, que pasaron al sistema nuevo, ¿verdad? Y los del sistema viejito, básicamente, que se les promete. O sea, siempre es plata. Pero hablemos de los que ni siquiera tienen esa oportunidad. ¿De dónde tendría que salir este dinero? Si lo hacemos desde el lado del gobierno, tendría que salir, intuyo yo, de contribuciones especiales o un impuesto especial para subsidiar la pensión de estos viejitos que no tienen ningún tipo de pensión y que son, digamos, gente que vemos en la calle vendiendo sorbetes o en sus casas en los campos, básicamente viviendo de lo que la gente les regala. Entonces, ¿lo hacemos vía gobierno o lo hacemos a través de un sistema vigoroso privado, lo suficientemente rico, gracias a una excelente rentabilidad, como para que gente como usted, como yo, como los profesionales que nos ven en casa, pudieran decir: tengo para mi pensión cómoda cuando yo me retire, pero también tengo para compartir para estos que, si no les comparto, van a estar en la calle? Bueno, yo creo que las dos opciones no son mutuamente excluyentes. Es decir, no se debe descartar ninguna fuente de financiamiento. Yo quisiera empezar por el tema de los que tenemos la suerte o la bendición de estar cubiertos, ¿verdad? Lógicamente, somos una minoría hoy por hoy, lo cual como sociedad, como república, no debería de ser, pero así es hoy por hoy, ¿verdad? Entonces, hay una responsabilidad con el establecimiento del sistema de pensiones, y los que tenemos capacidad de ahorrar,
yo creo que hay que decirlo claramente, la primera responsabilidad que tenemos es con nosotros mismos, de reconocer de que esa cotización que realizamos, en primer lugar, nos va a permitir a nosotros y a nuestro grupo familiar contar con un ingreso sustituto. Lógicamente, al cubrir a la mayor cantidad posible con gente que puede cotizar por sí misma y que se le garantiza de esa forma una pensión suficiente y sostenible en el tiempo, el Estado podrá dedicarse o enfocar esfuerzos en aquellos menos favorecidos. Lo que quiero plantear es, en la medida que el sistema de pensiones, que el sistema de ahorro individual que tenemos en funcionamiento en El Salvador se fortalezca y funcione de forma adecuada, con una tasa de rentabilidad adecuada, que le permita a los que estamos dentro del sistema contar con dinero suficiente para pagar nuestras propias pensiones, en esa misma medida se libera al Estado de la responsabilidad con este grupo poblacional que ojalá crezca en el tiempo, con medidas para ir abarcando a más trabajadores. De tal suerte de que el Estado se dedique de forma focalizada en atender las necesidades de pensión de estos adultos mayores que por sus condiciones de marginalidad, condiciones precarias de empleo, no pueden cotizar, no pueden ahorrar o tienen una capacidad muy baja de hacerlo y que requieren, por supuesto, que la participación del Estado. Si es a través de una contribución o cómo se defina el Estado financiarlo, pues habrá que estudiarlo. Lo que sí es claro es que para las personas más de la población más vulnerable en nuestro país, los que de plano no tienen capacidad de cotizar, va a haber que tener un programa especial que se tiene que financiar necesariamente con recursos públicos. El origen de los mismos habrá que ver, pero ya sea que cuando son trabajadores activos el Estado ayude o contribuya con una parte de su cotización, porque hablábamos, para una persona con ingresos bajos, reservar 10, 13% de su salario para cotizar a pensiones es un sacrificio bastante alto. ¿Cómo se puede aliviar eso? Bueno, reduciendo ese porcentaje y viendo si el Estado puede complementar esa cotización o bien, si no lo puede hacer en este momento por la situación fiscal que tenemos, pues si las personas cotizan un porcentaje más bajo, lógicamente al final de su vida laboral solo se les pudiera financiar una pensión más baja que aquellos que tenemos una capacidad de ahorro mayor. Pues entonces habrá que ver, si no se les puede ayudar con la cotización, cómo se puede ayudar a complementar lo que por su propia cuenta pueden estas personas ahorrar, dadas sus condiciones de bajos ingresos históricos. Esa digamos que sería como ya la última consecuencia, pero la plata debería salir de algún lugar. Entonces usted, por lo que entiendo, no descarta que se tomen medidas que tal vez sean impopulares para algunos, como subir un par de puntos al IVA, o de repente crear un FOPensiones, y de repente también que siga una variación del fideicomiso actual que tenemos para financiar de esa manera las pensiones de estas personas que de lo contrario no tendrían nada. Es que fíjese que yo por principio considero de que a nivel de análisis o discusión de propuestas se tiene que ver todas las opciones, ¿verdad? Y en este tema, que es un reto nacional histórico, pues deberíamos de analizar cuáles son las mejores rutas. Por supuesto que para toda opción que se vaya a tomar, lo que habrá que ver es los costos y los beneficios que se pueden obtener de cada una de las alternativas y apuntarle como sociedad a aquella que de forma más generalizada consideremos que es la forma más adecuada de financiarla. Nosotros en la propuesta que la gremial ha formulado, que Asafondos ha formulado, se plantea este tema en el sentido de que un programa de pensiones asistenciales, un programa de pensión básica universal dirigida a adultos mayores pobres que no tuvieron la oportunidad de cotizar, se tiene que financiar
con recursos estatales. ¿Cómo se hace? Ese es quizás como un principio, ¿verdad? Los que tenemos capacidad de ahorro debemos cotizar, ¿ya? En un sistema que en el calor de pensiones se conocen como sistemas contributivos, en el que trabajadores y empleadores, como decimos, cotizamos y hay una cuenta de ahorro individual a mi nombre y yo mes a mes deposito plata ahí, sabiendo que ese dinero más la rentabilidad que voy a devengar es el respaldo de la pensión para mí y para mi grupo familiar. Entonces el Estado conmigo se salva de esa responsabilidad porque yo tengo capacidad de ahorro. Y ojalá más salvadoreños tuviéramos no solo uno de cada 4, sino que lo ideal sería que cada uno pudiéramos hacerlo. Pero como usted bien decía, no podemos esperar a que eso suceda de la noche a la mañana, porque el tema de la informalidad no se va a solventar de la noche a la mañana en nuestro país. Y tampoco podemos decirle a la gente, mire qué fregada, ¿verdad? Como usted trabaja en el sector informal, entonces no hay solución. Lógicamente, como sociedad tenemos que darle una respuesta a esto. Atender las necesidades de 500,000 de salvadoreños que no tienen pensión es un reto colosal. Tampoco podemos aspirar ni con una contribución, no sé ni de cuánto tendría que ser, pero requeriría mucho dinero porque son muchísimas personas las que no tienen pensión hoy por hoy en el país. Pero eso no quiere decir que no debamos hacer un plan ordenado de ir incrementando gradualmente esa cobertura y tener un plan como país de hacia dónde queremos llegar y hacer un plan, me voy a inventar la cifra, El Salvador Pensión Universal 2025-2030 y encaminarnos a ir cumpliendo objetivos poco a poco, porque es irrealista pensar que mañana le vamos a poder ofrecer solución a todos. De lo que sí podemos estar seguros, y yo en eso sí insisto, es que si creamos las condiciones necesarias para perfeccionar el funcionamiento del modelo que tenemos de pensiones desde 1998 y se toman medidas para incorporar a más trabajadores a esta cobertura, empezando con los que están en el sector formal e ir abarcando poco a poco más trabajadores, le puedo garantizar que este esquema garantiza que para las personas que tienen cobertura se pueden, si se dan las condiciones adecuadas, si se quitan las distorsiones al modelo, generar pensiones suficientes y sostenibles para nuestra población trabajadora. Ok, ya nos movimos entonces a la categoría de la administración de los fondos, asumiendo que nos quedamos con este sistema de ahorro privado. Una de las distorsiones de las que usted hablaba es precisamente de la que habla doña Norma Guevara del FMLN. Escuchemos. El fideicomiso se convirtió en el modo del endeudamiento recurrente del Estado para pagar obligaciones. La forma de reformarlo y privatizarlo violentó incluso los procedimientos legislativos. Bueno, dos elementos, uno de carácter técnico, digamos, que básicamente se creó algo ahí, que es ese fideicomiso, que es una bolsa de dinero básicamente para el gobierno de turno, para sacar dinero y solucionar algunos de sus gastos. Unos dicen que es de pensiones, otros dicen que es gasto ordinario, pero el punto es que ese fideicomiso se creó y obliga a ustedes, a las AFPs, a básicamente comprarle al gobierno unos certificados o unos bonos, no sé cómo le llaman, no recuerdo en este momento, pero básicamente no producen una gran rentabilidad. Actualmente creo que andan menos del 2%, menos que tasa de mercado. Entonces, ¿deberíamos eliminar el fideicomiso en una potencial reforma de tajo? De tajo creo yo que está difícil. Nuevamente, la realidad se impone, creo yo, y la realidad impone en nuestro país que las decisiones que se tomen sean factibles de ser implantadas. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros consideramos, sobre el tema del fideicomiso, y quizás para ponerle en contexto a los televidentes, la obligación, en efecto, las AFP cumplen con la obligación, pero la inversión del dinero es
ahorro de los trabajadores salvadoreños. Somos los trabajadores salvadoreños los que invertimos en los certificados que emite el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales y que de acuerdo al objeto de esa ley se utiliza ese dinero para seguir pagando las pensiones del ICI y del INPEP, quienes agotaron sus reservas en el año 2002. Es decir, ya tenemos 13 años desde que el ICI y el INPEP no cuentan con recursos propios para seguir pagando sus pensiones. Y el esquema que se estableció en octubre del 2006 es que los trabajadores afiliados a las AFP invertimos de forma obligatoria comprando estos instrumentos para asegurar que haya dinero para seguir pagando las pensiones del ICI y del INPEP. Las condiciones de emisión de esos certificados está establecido en una ley. Una ley que plantea cuál es el plazo y cuál es la tasa de interés que devengan estos instrumentos. Esa disposición de la tasa de interés está ligada a un indicador de una tasa internacional que con la crisis desde ya de 2008, ya vamos a hacer 7 años de eso aproximadamente, ha llegado a unos niveles bajísimos, de tal suerte que, como usted bien mencionaba, están devengando tasas de interés anual de cerca del 1.4% en promedio hoy por hoy. El tema con esto es que en el modelo de ahorro individual, mi pensión, la suya, Carlos, va a depender del ahorro que usted tenga acumulado en su cuenta de ahorros. Y por supuesto, no es lo mismo tener un dinero trabajando al 1.4% anual que teniéndolo al 7% anual. Ahora, por eso viene mi pregunta ahora. Mire, señor Novelino, mire, yo viví mucho tiempo en los Estados Unidos y coticé aproximadamente 4 años en el sistema 401K. Okay. Yo recuerdo que al final de 5 años yo tenía el salario completo de un año. Pero tengo entendido que acá es, al final de 10 años vas a tener el salario de un año, es decir, en 30 años vas a acumular 3 salarios anuales, la suma de los 12 meses, 36 meses. Entonces, mantenemos el fideicomiso entonces, pero liberamos a las AFP para que inviertan solamente un porcentaje mínimo para ayudar al gobierno, pero las dejamos que inviertan no solamente a nivel nacional en empresas y en bolsa de valores que sea rentable, sino también a nivel internacional. Bueno, nuestra propuesta en concreto va en los dos sentidos. Nuestra propuesta en concreto es que la tasa de interés que devengan los certificados se pueda ir incrementando hasta alcanzar niveles de mercado. Eso implica que estamos asumiendo que el fideicomiso de obligaciones previsionales sigue. Sin embargo, desde nuestra visión, el fideicomiso debería de verse como una opción de financiamiento temporal y no definitiva del problema del ICI y del INPEP. Carlos, para poner esto en perspectiva, el pago de las pensiones del ICI y del INPEP es un gasto del Estado, igual que el financiamiento de los salarios del sector público, del financiamiento de cualquier entidad del Estado. A nosotros no nos parece sano como país, no estoy hablando sobre el tema de pensiones, que se plantee que para financiar gastos corrientes de forma sistemática se tenga que hacer uso de endeudamiento. Se reconoce que la situación fiscal del país hoy por hoy demanda endeudamiento porque el nivel de gasto total del Estado es más grande que sus ingresos. No solo por pensiones, sino que el gasto público total. Pero nosotros planteamos que idealmente el fideicomiso que hoy por hoy financia el 100% de las pensiones del ICI y del INPEP, también a través de un plan ordenado en el tiempo, ese porcentaje se pudiera ir reduciendo y reduciendo la obligación, por tanto, de que los trabajadores salvadoreños invirtamos en estos instrumentos y se pueda dirigir, como usted bien plantea, ese dinero a inversiones más rentables que le permitan que su dinero crezca más, como en un plan 401K como el que usted estaba mencionando. Porque al final del día, la ley de pensiones es bien clara. Hay un artículo que dice que el único objeto de las inversiones de los fondos de pensiones debe ser generarle una tasa de rentabilidad adecuada al dueño del dinero. ¿Y por qué?
¿Por qué lo plantea así el legislador? Porque esa es la forma de garantizar la suficiencia de la pensión en el futuro. Si no cumplimos esa condición, si la gente ahorra, pero su dinero no puede multiplicarse a una tasa de interés adecuada, los montos de las pensiones que se van a poder financiar van a ser menores que las que podrían ser sin esa distorsión de la cual estamos hablando. Ok, tengo una pregunta más en este punto para cerrarlo y es el siguiente. Aparte de tener un sistema robusto que redujera, digamos, el porcentaje que nosotros le prestamos al gobierno y nos abriera la posibilidad de invertir en el extranjero y también aquí en el país, en empresas más rentables o acciones más rentables, la otra gran categoría va hacia la comisión, por ejemplo, que cobran las AFP por el manejo de estos fondos. Algunos piensan que esa comisión es excesiva. Buscando la robustez de este sistema y su mayor rentabilidad, ¿debería disminuirse el porcentaje de comisión que cobran las AFP por el manejo de los fondos? Fíjese que nosotros consideramos y hemos vuelvo a insistir, que sobre la mesa se deben poner, cuando se habla de pensiones, todos los temas y ver los impactos y la cuantificación de las diferentes medidas. Para poner esto en perspectiva, la reducción de las comisiones es un tema que se menciona de forma recurrente y dicho sea de paso, en el año 2012 hubo una reducción de comisiones de más del 30%, cuando se pasó de un nivel de comisiones de 2.7% del salario a 2.2% del salario, eso hace 3 años. Quiero destacar, aparte de eso, que de lejos las medidas que tienen más impacto para robustecer el ahorro de los trabajadores y por tanto generar mejores pensiones son de lejos la generación de una tasa de rentabilidad adecuada que tiene un impacto muchísimo más grande en la pensión de una persona que el monto de la comisión que puede cobrar la administradora por la gestión que hace. Ok. Como dice, nos quedamos, vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de algunas propuestas que han circulado y que tienen que ver con las propuestas que habría introducido el ministro de Hacienda, don Carlos Cáceres. Ya volvemos. Señor Novelino, movámonos ahora hacia, por lo menos lo que conocemos de una prepropuesta del gobierno. Básicamente, se habló de un sistema mixto. Algunos dicen que es solamente para tapar un hueco fiscal y porque tienen problemas para pagar las pensiones actuales. Quiero que escuchemos algo de lo que dijo el diputado Rolando Mata en la discusión de esta opción. Escuchemos. Dicen de que hay una confiscación. Es una mentira. Que digan que el Estado tiene crisis fiscal, que tiene problemas de liquidez, las pensiones no han dejado de pagar. Ok, básicamente ahí tenemos el otro modelo, el mixto. Intuyo que serían 2 grandes AFPs, una pública y las privadas. Se cotizaría hasta 484 en la pública, 14%, y el restante, dependiendo del sueldo que tengas, el otro 14% de lo que reste de 484. ¿Es este sistema viable? No es viable. Nosotros lo hemos destacado, se lo hemos señalado a las autoridades, aunque no hay una propuesta en concreto, ¿verdad? Con los lineamientos que se han planteado. Y entendemos que incluso hay estudios que se han encargado por parte de las mismas autoridades que demuestran la inviabilidad de este modelo. Porque, Carlos, hablar de un sistema mixto en realidad es un término que a veces a uno no necesariamente le suena a nada, ni bueno ni malo, pero el planteamiento en concreto es que se estaría reabriendo el sistema de pensiones público, administrado por una entidad que pudiera llamarse AFP Pública, ISIN, PEP o cualquier sigla que se le ponga. Pero el tema de fondo es que se estaría reabriendo nuevamente un esquema que, al igual que el IS en su momento, que el INPEP en su momento y más recientemente el IPSFA, que está en dificultades financieras como es de conocimiento público, se basan en un modelo de que no es sostenible. Y al principio de la entrevista hablábamos de 3 características o de 3 objetivos: la cobertura, la suficiencia de las pensiones y la sostenibilidad del modelo. En sus 25 años de operación en el sistema público en nuestro país hasta 1998, acumuló una deuda que se estima en más de 11.000 millones de dólares, que desafortunadamente en el tiempo ha seguido creciendo, no disminuyéndose.
Esa deuda se originó por un esquema de funcionamiento basado en un modelo en el cual se prometió pagar pensiones sin tener respaldo de dinero para hacerlo. Y las pensiones que desde 2002 para la fecha se están pagando en el ICE y el INPEP no están respaldadas con dinero de esas entidades. En el segmento anterior ya lo explicábamos. Se paga hoy por hoy las pensiones del sistema público, se paga con dinero que están ahorrando los trabajadores afiliados al nuevo sistema. El nuevo sistema hoy por hoy financia y paga casi 400 millones de dólares de pensiones propias de una población afiliada de cerca de 63,000 personas, y a través del esquema del fideicomiso está también financiando las pensiones de los 100,000 pensionados del ICE y el INPEP, que demandan otros 400 y pico millones de dólares. Es decir, este esquema ha demostrado tener una acumulación de recursos para respaldar el pago de pensiones. En el esquema anterior, en 25 años de operación se acumularon reservas, es decir, respaldo para pagar pensiones por cerca de 340 millones de dólares. Este esquema ha funcionado solo 17 años, llevamos 17 años operando, y las reservas son 8.500 millones de dólares, solo para hacer un punto de comparación. Lógicamente estamos hablando de salarios diferentes, pero aún con inflación y salarios diferentes, es indiscutible la solidez y la capacidad de acumular ahorros en este modelo. Y eso, aún considerando las distorsiones que implica la inversión de carácter obligatorio a una tasa de interés tan bajo. Si esa distorsión no existiera, no estuviéramos hablando de ahorros de 8.500 millones de dólares, Carlos. Estaríamos hablando de ahorros que ya llegarían casi a los 10.000 millones de dólares. Porque la rentabilidad que los trabajadores de El Salvador han dejado de percibir por invertir su dinero en los instrumentos que emite el fideicomiso, ya se estima que exceden los 1.300 millones de dólares. Y ese dinero es dinero que debería estar en esas cuentas de ahorro para respaldar el pago a futuro de las pensiones. Entonces, vuelvo a amarrar con lo que hablábamos del segmento anterior. El esquema del fideicomiso le ha permitido al Estado de El Salvador seguir pagando las pensiones del ICE y el INPEP. Y ese objetivo, pues desde nuestra perspectiva, está bien que se siga pagando las pensiones del ICE y el INPEP. Se deben seguir pagando. Pero se debe buscar un mecanismo de financiamiento de esa obligación que no implique para los salvadoreños más jóvenes que sus pensiones sean más bajas por prestarle plata al Estado para que cumpla con una obligación que en su momento correspondió al ICE y al INPEP y que por deficiencias de diseño del modelo se generó una deuda tan grande que hoy por hoy el país tiene que afrontar. Ok, antes de continuar quiero que escuchemos lo que nos dijo el señor Paz Cetino. Él es el secretario de Bases Magisteriales. Ellos tienen otro modelo de gestión que me pareció provocativo y quisiera que usted lo escuchara. Ha llegado el momento de darle paso a la creación de un ente autónomo de derecho público que sea administrado por los trabajadores públicos y privados, con representación de los dos sectores, donde haya representación de los empleadores públicos y empleadores privados. Y el tercer componente administrativo tiene que ser el Estado. O sea, básicamente lo que está diciendo, ni el Estado ni los privados van a tocar nuestro dinero, será una especie de cooperativa grande de trabajadores que buscarán el máximo rendimiento para que tengamos la mejor pensión posible. Bueno, yo consideraría que nuevamente dentro de las opciones se tiene que valorar todas las alternativas y las opiniones. Nuestra posición al respecto es que todos los sectores podemos aportar. Nosotros creemos, e insisto en esto, y que el modelo que tenemos en funcionamiento es el más adecuado, y en el mismo existen de hecho ya propuestas concretas de reforma, y voy a mencionar uno en relación a lo que plantea el señor Cetino. Se hizo un trabajo con un grupo de sindicatos y ANEP
el año pasado en el documento de NADE, está planteado una propuesta de que haya representación de los trabajadores en la comisión que aprueba qué instrumentos financieros son sujetos o no de inversión por parte de las administradoras de fondos de pensiones, reconociendo que los trabajadores son los dueños del dinero, que se reconozca también la oportunidad de que integren, que formen parte de una comisión que hoy por hoy únicamente es gubernamental, que se llama Comisión de Riesgo, en la cual pudieran tener participación los trabajadores de El Salvador y que tuvieran la opción de decidir o de incidir en la decisión de cuáles opciones de inversión les parecen más adecuadas o no para la inversión de su plata. Eso no necesita crear una nueva institucionalidad desde nuestra perspectiva, sino que modificar leyes existentes como para darle un mayor protagonismo a los trabajadores en la toma de decisiones. Ok, señor Novelino, antes de cerrar la entrevista, voy a retomar unas palabras que cruzamos hace un par de minutos, que la reforma al sistema de pensiones, independientemente de cómo luzca, si sea privada o pública, o como la que plantean los trabajadores, va a ser buena, es necesaria, pero no necesariamente te va a gustar. Es decir, van a haber cosas dentro de esta reforma que no te van a gustar, como por ejemplo modificar los parámetros, es decir, cuándo me retiro, cuánto aporto y cuánto recibo, por ejemplo. Sí, sin lugar a dudas, no todas las medidas que se pueden tomar en el tema de pensiones son fáciles o agradables, pero yo creo que es importante la valoración que como personas tenemos que hacer, que todo lo que vale la pena en la vida cuesta, y que en ese sentido no quiero plantear con esto de que hayan decisiones respecto de esos temas difíciles, pero sí plantear con toda honestidad de que, como bien señalan los economistas, no hay almuerzo gratis. Si usted quiere tener una pensión adecuada cuando usted llegue a la edad de retiro, usted va a tener que hacer ciertos sacrificios durante su vida laboral activa. Si usted no cotiza hoy que tiene la capacidad de hacerlo, va a sentir la necesidad y lo va a lamentar cuando ya no tenga la capacidad, y va a sentir la necesidad de contar con una protección como una pensión. No es fácil vender disciplina, lo comentábamos, no es fácil vender sacrificio. Reconocemos que hay un reto muy grande porque las personas valoremos debidamente el sacrificio que hacemos al cotizar y al reservar parte de nuestro dinero que bien nos serviría para cubrir gastos hoy y reservarlo para el futuro. Pero como usted bien dice, hay decisiones que hay que tomar al respecto que probablemente si se le dejara la libertad a la gente no lo haría. A veces, y quizás con esto, sé que ya estamos terminando el tiempo, a la gente no le gusta que la obliguen, ¿verdad? Obligado se dice ni el buenos días. Pero si no nos obligara el Estado a ahorrar para nuestra vejez, la mayor parte de nosotros no lo haríamos. Y la mayor parte de nosotros entonces afrontaríamos una vejez bastante difícil, sin contar con recursos para poder seguir cubriendo nuestros gastos de vida. Ok, señor Novelino, no me resta más que agradecerle que haya estado usted esta mañana aquí en República y arrojando luz sobre este tema complicado. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días para todos. Bueno, ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa, 7:30 de la mañana. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla.